Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de JavaScript en el cual pues vamos a ver los objetos, para qué sirven, cómo utilizarlos y algunos métodos que nos van a servir para manipular dichos objetos. Así que comencemos. Primero que todo, ¿qué es un objeto? Un objeto es una entidad del mundo real, representada en código de programación. Dicho objeto tiene propiedades las cuales se representan como variables dentro del objeto. Es decir, que un objeto no es más que algo que tiene características o propiedades. Por ejemplo, si yo voy a representar a una persona en código de programación por medio de un objeto, lo que hago yo es analizar qué características o propiedades tiene esa persona. Entonces, mi objeto persona va a tener una serie de características propias de la persona. Por ejemplo, una persona, ¿qué características tiene? Pues puede tener un nombre, puede tener un apellido, puede tener una edad, entre otras muchas características que podemos ir obteniendo a medida que vayamos analizando. Entonces, esto es lo que es un objeto. Un objeto es una entidad que representamos por medio de código de programación, pero que es del mundo real y que tiene unas características o propiedades. Esas características o propiedades, pues en código de programación no son más que variables donde vamos a almacenar los valores o los datos de esas características que tiene ese objeto. Entonces, para que vayamos teniendo claro o vayamos teniendo una base de lo que es un objeto y cómo utilizarlo. En el caso de la sintaxis, para declarar un objeto en JavaScript, varía dependiendo si va a ser un object literal o va a ser un object constructor. En el caso del object literal, lo que hace es crear el objeto, crea las propiedades y le asigna el valor a dichas propiedades en esa declaración. Por otro lado, el object constructor se crea como una función con parámetros para pasárselos a las propiedades. Luego, para utilizar dicho objeto, se tiene que hacer por medio de la palabra reservada new. Ya todo esto que les estoy presentando acá y que les estoy leyendo y explicando, se los voy a explicar en código JavaScript y lo vamos a explicar paso a paso para que se entienda completamente. Entonces, aquí les voy a dejar la presentación para que la descarguen al final de la videoclase. Lo van a encontrar en la descripción del video para que ustedes vean cómo se declara un object literal, que es este que está acá, y un object constructor, que es este que está acá. Entonces, teniendo en cuenta cada declaración, situémonos ahora en Visual Studio Code y veamos cómo funciona un object literal y un object constructor. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí a la carpeta JS y vamos a crear un nuevo archivo, el cual se va a llamar objetos.js. Entonces nos vamos al index, entonces comentamos este archivo que utilizamos en videoclases anteriores y enlazamos ese nuevo archivo de JavaScript utilizando la etiqueta script y aquí en el atributo src entramos a la carpeta js / para poder acceder a los archivos y escogemos el nuevo archivo para poder trabajar en él. Entonces, ya enlazado el archivo con el HTML, ahora sí procedemos a utilizar nuestro archivo objeto.js y explicar cómo se declaran los objetos. Lo primero, lo que vamos a hacer es ver cómo funciona una variable normal y cómo funciona una variable dentro de un objeto que en sí sería pues la característica o propiedad del objeto. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, acá let nombre igual a Pablo, por ejemplo, colocamos aquí let, vamos a crear un objeto que represente a un jugador de fútbol, por ejemplo, y una de las características es la posición donde juega ese jugador. Vamos a colocar que va a ser delantero, coma, y aquí vamos a crear otra característica, por ejemplo, que sea la edad. Vamos a suponer que ese jugador tiene una edad de 25 años. Fíjense que aquí lo que estoy haciendo es crear tres variables y esas tres variables le estoy asignando el valor correspondiente para cada una. Todo esto que yo estoy haciendo aquí independiente, es decir, creando una variable por cada característica, lo puedo hacer o lo puedo agrupar dentro de un objeto. Y para ello, pues lo que tengo que hacer es colocar la declaración como si fuese una variable. En este caso lo voy a declarar como const. Y este objeto lo vamos a llamar jugador. Entonces, jugador va a ser igual, abrimos y cerramos llaves. Y esta es la sintaxis para nosotros empezar a crear un objeto. Si va a ser una variable o una constante, nombre del objeto igual, abrimos y cerramos llaves y aquí dentro empezamos a crear cada una de las características.
Entonces, un jugador pues puede tener un nombre. Colocamos aquí 2 puntos. No vamos a colocar igual, sino 2 puntos. Y le asignamos el valor. Entonces, pues va a ser Pablo. Colocamos aquí una coma. Posición. Va a ser la segunda propiedad. Delantero. Colocamos una coma para colocar la tercera propiedad. Y la tercera propiedad por el momento va a ser edad. Y vamos a colocarle 25. Si nosotros no vamos a colocar más propiedades, pues no colocamos coma, sino que lo dejamos de esta forma y ya tenemos nuestro objeto creado. Esto es lo que se conoce como Object Literal, porque creamos el objeto, creamos sus propiedades y a las propiedades en esa misma declaración del objeto le colocamos cada uno de sus valores. En el caso del Object Constructor, lo que hacemos es crear el objeto por medio de una función. Y ustedes se estarán preguntando, pues, ¿qué es una función? Y pues una función es una parte de un código que lo que hace es realizar una tarea específica. Después, cuando se manda a llamar a esa función, pues ejecuta la tarea para la cual fue creada o ejecuta el código que tiene en su interior. En este caso, nosotros vamos a crear un objeto que se va a llamar jugador fútbol, por ejemplo. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar los datos que se le tienen que pasar a la función o al objeto al momento de crearse. Entonces, cuando nosotros mandemos a llamar a este objeto, pues tenemos que pasarle un nombre, tenemos que pasarle una posición y tenemos que pasarle una edad. Abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves hacemos esto mismo, pero con la sintaxis del Object Constructor. Entonces, para hacer referencia a las propiedades y no a los argumentos o los datos que colocamos aquí dentro de los paréntesis, lo que hacemos es colocar una palabra reservada que se llama this, colocamos un punto y colocamos aquí, por ejemplo, nombre. La palabra reservada this lo que hace es referencia al objeto que estamos creando, en este caso jugador de fútbol. Por lo tanto, este nombre que yo estoy colocando aquí, esta variable que se llama nombre, no es la misma que estoy colocando acá. Entonces con this lo que hacemos es diferenciar esta variable con la que estamos pasando aquí en los paréntesis. Entonces this.nombre va a ser igual a lo que se pase el nombre, punto y coma, this.posición va a ser igual a lo que se pase en la variable posición y this.edad va a ser igual a lo que se pase en la variable edad. Entonces, aquí tengo las dos sintaxis que puedo utilizar para crear un objeto con un Object Literal y un objeto con un Object Constructor. Entonces, vamos a utilizar los dos. En el caso del primero, para poder utilizar ya sus propiedades, porque ya le asignamos los valores en la misma declaración, lo que hacemos es utilizar el nombre del objeto que es jugador y para poder acceder a las propiedades que tiene ese objeto utilizamos la sintaxis del punto, es decir, colocamos un punto y después del punto, fíjense que Visual Studio Code automáticamente nos muestra un menú con cada una de las propiedades. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, vamos a colocar esto dentro de un console.log, console.log, y colocamos aquí jugador, punto nombre, cerramos aquí con punto y coma y guardamos cambios. Vamos a visualizar esto en el navegador, presionamos F12 y fíjense que aquí nos sale automáticamente, por medio de la consola, el valor que está almacenado en la propiedad o característica Pablo. Entonces vemos que nos está funcionando correctamente esta parte de aquí. Aquí estamos mostrando lo que está almacenado en la propiedad nombre del objeto jugador, que sería pues Pablo. Este es el valor que está almacenado en esa variable o en esa propiedad. Si coloco, por ejemplo, punto posición y guardo cambios, fíjense que me muestra delantero, que es la posición en la que está ese jugador. Y si colocamos punto edad y guardamos cambios, fíjense que nos sale el número 25. Entonces estamos viendo que funciona correctamente. Esto es para acceder a los valores que están dentro de la propiedad. Pero si yo quiero cambiar, por ejemplo, este valor que le asigné inicialmente a esta propiedad del objeto jugador, yo lo puedo hacer colocando el nombre del objeto, colocando otra vez el punto, y en este caso coloco la propiedad a la cual le voy a cambiar el valor. En este caso vamos a colocar en vez de Pablo, vamos a colocarle por ejemplo Tomás, y colocamos aquí punto y coma, y automáticamente lo que estoy haciendo es reemplazar el valor que estaba inicialmente en esta propiedad, que era Pablo, por este nuevo valor que es Tomás. Por lo tanto, si yo coloco aquí jugador.nombre para acceder al valor, fíjense que me muestra Tomás. Entonces, básicamente, cuando utilizamos punto nombre o punto y el nombre de la propiedad que vamos a utilizar sin colocar el igual, pues lo que estamos haciendo es acceder al valor.
pero cuando colocamos el punto y el nombre de la propiedad con el símbolo del igual y un valor, lo que estamos haciendo es reemplazar el valor anterior que tenía anteriormente la propiedad. Entonces, así es como funciona un object literal. En el caso del object constructor, para poder utilizarlo, tenemos que crear una instancia o un ejemplar de ese objeto. Es decir, que esto es como si fuese una plantilla y de esa plantilla o molde pues puedo sacar varios ejemplares de esa plantilla. Entonces vamos a crear un ejemplar de ese objeto jugador de fútbol al cual voy a llamar jugador 1 y va a ser igual a, aquí utilizamos la palabra reservada que comentábamos en la presentación que es new y colocamos ahora el nombre del object constructor que es jugador de fútbol. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí dentro de los paréntesis le tenemos que pasar uno a uno los valores que nos pide aquí en los paréntesis. Es decir, tenemos que pasarle un nombre, tenemos que pasarle una posición y una edad. En el caso del primero le pasamos el nombre, vamos a colocarle Tomás, colocamos una coma, ahora tenemos que pasarle la posición va a ser defensa y vamos a colocarle que va a tener una edad de 30 años. Entonces colocamos aquí con punto y coma y listo. Lo que estamos haciendo es crear un ejemplar, es decir, un object constructor, un objeto con estos valores. Cuando nosotros mandamos a llamar al object constructor, que es lo que estamos haciendo ahora, estos valores se almacenan en estas variables, es decir, Tomás se almacena en nombre, defensa se almacena en posición y este 30 se almacena en edad. Por lo tanto, se le pasan automáticamente o se almacenan automáticamente en cada una de estas propiedades, es decir, qué nombre tiene almacenado Tomás, posición tiene almacenado defensa y edad tiene almacenado 30. Entonces, si yo quiero utilizar ahora cada uno de esos valores, pues coloco aquí jugador 1, punto, y llamo a cualquiera de las propiedades, por ejemplo, nombre, y guardo cambios, actualizo, y fíjense que me muestra Tomás. Si coloco aquí punto posición, pues me muestra defensa y así sucesivamente. Entonces, de esa forma se declara un object literal y un object constructor y se utilizan sus propiedades. Bueno, muchachos, vamos a dejar el video aquí en el punto donde nos encontramos, dado que ya se está extendiendo mucho. Ya en la próxima clase, pues vamos a ver algunos métodos que nos van a servir para utilizarlos en los objetos y por ende para utilizarlos en alguno de los proyectos que vayamos a realizar. Entonces, no siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.